Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz la doctora Eunice Rendón, consultora internacional en temas de seguridad y migración, así como coordinadora de Agenda Migrante, una mujer con un enorme prestigio en sus luchas por estas buenas causas. Como siempre, un honor tenerte con nosotros, Eunice. Gracias. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las señales que tú estás advirtiendo provenientes de los Estados Unidos en materia de migración? Por un lado, lo que se interpreta ya como una derrota del presidente Joe Biden, obligarlo a retomar el programa de Quédate en México, impulsado por Trump, entiendo, y luego también esta expulsión de migrantes y solicitantes de asilo en los Estados Unidos, Eunice. Pues mira, creo que es una muy mala noticia para los migrantes, una mala noticia internacional y sobre todo para México. Por supuesto también para Biden, quien fue una promesa de campaña de él y de Kamala Harris, la vicepresidenta, el terminar con esta política de permanece en México, que lo que obliga, Ricardo, es a que los solicitantes de asilo, aquellos que buscan el asilo en Estados Unidos, tengan que esperar del lado mexicano sus procesos. Y eso realmente no ha sido, además de ser inhumano, no ha sido funcional y no funcional, es decir, no ha sido funcional en el sentido de que de cerca de 72,000 personas que formaron parte, se calcula, de ese programa, que tuvieron que esperar del lado mexicano, únicamente se les dio el asilo porque se tardaron los procesos, porque no se seguía el debido proceso tampoco en cada uno de los casos, etcétera. Pues únicamente el 5% de esas solicitudes lograron tener el asilo. Por el otro lado, se quedaron varados muchos de ellos en 6 puntos de la frontera mexicana, que eran los lugares de permanece en México. Estaban en campamentos insalubres muchos de ellos, porque además esto empezó antes de la pandemia, pero continuó aún con la pandemia. Empieza en 2018 se da esta decisión, que hay que decirlo también, Ricardo, y esto ahora se vuelve muy importante y clave. Esto fue de la mano con el gobierno mexicano, porque de otra forma pues no se puede llevar a cabo una política como esta, porque tienen que esperar personas centroamericanas del lado mexicano sus procesos de asilo. Entonces Biden promete terminarlo, lo termina una vez entrando al gobierno y recordemos que el gobernador de Texas y varios de los jueces, en este caso el juez del 5º distrito justamente de Texas, pues decide a una demanda de este gobernador de Texas, Abbott, que está mal esta decisión y echa para atrás esta decisión de Biden. Biden reclama, esto sube pues a la Suprema, al Tribunal Supremo, que es la Suprema Corte, y bueno, ahí otra vez volvemos a tener un impacto que hay que recordar. Trump también hizo de las suyas ahí, metiendo a varios jueces durante su periodo, que con una visión más extrema en estos términos en contra de los migrantes, y ya van varias decisiones de la Suprema Corte en contra de los migrantes, y hoy se da esta, que es que otra vez tendría que reinstalar este programa Biden, y aquí lo único que queda, Ricardo, pues es que México no acepte esta decisión, y creo que es lo que debería pasar. Oye, ¿México está obligado a colaborar con el programa de asilo Quédate en México? Pareciera una obviedad lo que te estoy preguntando, pero quiero decir que si estamos obligados por la presión de los Estados Unidos, o cuál debiera ser el papel, o cuál podría ser el papel de México. De hecho, no estamos obligados, y me parece que en estos momentos México debiera, repito, negarse a esta política, porque, bueno, se ha aprobado por organismos internacionales, por expertos, por propios expertos en Estados Unidos, que es un programa que viola los derechos humanos de las personas, en este caso de los migrantes, pero que además es un programa que concentra y deja varada a muchas personas migrantes en la frontera norte de nuestro país. Y hoy eso, además, hay que sumarle otros componentes que no había en el tiempo que Trump llevó a cabo esta política, que es Biden ha hecho un uso masivo del título 42
casi se calcula que un 60% más que lo que hizo Trump. ¿Qué significa esto? Título 42 es la expulsión también de migrantes, muchos de ellos en núcleos familiares, que ingresaron a Estados Unidos y los regresan a México por alguno de los puntos fronterizos. Hoy incluso hay hasta vuelos del título 42. Sí, es lo que decíamos, hacia... que Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han manifestado su preocupación por la expulsión y traslado en avión de migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos hacia el sur de México. ¿Esto qué indica? Efectivamente, y no solo hacia el sur, Ricardo, hay 5 puntos en donde están mandando o trasladando a estas personas. Se amplió, es decir, ya lo venían haciendo en Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez, y se amplió a Tapachula y a Villahermosa. Entonces ya tenemos el título 42 que, repito, se ha utilizado de manera masiva por la administración de Biden, ahí sí más que Trump, un 60% más que Trump, con donde cientos de migrantes se depositan del lado mexicano cada día y se mandan en estos vuelos. Y por el otro lado hay 2 políticas más que Biden ha implementado, que es la deportación expedita, que existe desde 1996, pero que su gobierno anunció que la iba a reutilizar para todas aquellas familias y personas que no pudiera expulsar por título 42. Entonces, bueno, tenemos deportación expedita, que significa que pueden atrapar a la gente, detenerla y regresarla de manera inmediata, sin que siga un debido proceso en la corte como debería ser. Entonces, esas personas van a terminar en la frontera mexicana. Las de título 42 también. Y ahora los de protocolo permanece en México, también hay ese riesgo de que se reinicie este programa, y eso pues va a aumentar mucho la presión en nuestra frontera, en lugares que de por sí tienen problemas ya de seguridad. Y la otra cuestión importante que se ha dado ya en el último año de manera relevante, pues es el involucramiento del crimen organizado en temas relacionados con la migración, porque se ha vuelto una vertiente de negocio interesante para ellos. La trata y el tráfico, en este caso también de migrantes, cobran entre $7,000 y $15,000 cada cruce, diciendo que hay bastantes personas que quieren cruzar, porque se ha vuelto un negocio redituable que simplemente hace que personas más peligrosas sean quienes lleven este tráfico de personas, y pues lo hace más riesgoso para los propios migrantes. Y tampoco ha habido detenciones emblemáticas de estos traficantes, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, eso hace que pues se vuelva también pues la impunidad. Los migrantes no quieren tampoco denunciar, obviamente, por miedo y porque quieren seguir cruzando, y creo que el gobierno hasta la fecha no ha implementado un operativo adecuado para atrapar también a estos traficantes. Que esa es otra cosa, pero lo que quiero decirte es que hoy hay una presión desde muchos aspectos en esta frontera, y México, el gobierno mexicano, debiera expresarse y negarse a implementar esta política inhumana, y que además pone una presión importante en nuestra frontera de permanecer en México. Si los solicitantes de asilo quieren el asilo en Estados Unidos, la ley internacional, la normativa internacional y la normativa estadounidense marca que deben hacerlo en Estados Unidos y no en México. México no tendría por qué tener a estas personas en territorio mexicano, porque además también los pone en otros riesgos. ¿Algún otro aspecto de esta situación que estamos viviendo en tu materia, en tu pasión, que son todos estos temas de migración, Eunice, y que no te haya preguntado? Pues simplemente yo agregaría 2 cosas, Ricardo, del flujo y de las características que hemos visto en estos meses. Uno, que ha habido un repunte mes con mes, ¿no? Desde la llegada de Biden, un repunte mes con mes en las detenciones de migrantes en Estados Unidos. Entonces sí ha aumentado el flujo, eso sin duda es una realidad. Y por el otro lado, que este flujo, además de no mermar y seguir creciendo, además de ello, pues son muchos, repito, núcleos familiares. No estamos viendo solamente a individuos solos, sino que muchos de ellos vienen en bloque, en familia, con niños pequeños. Y aquí hay que también hacer o subrayar el interés superior de la niñez. Muchos niños vienen no acompañados, pero también muchos vienen acompañados de adultos o de sus padres, y creo que la perspectiva tendría que ser la misma, hacer valer el interés superior de la niñez, ya sea acompañados o no acompañados, y muchos de estos niños han sido también con las familias regresados bajo condiciones terribles
a nuestro país. Muchos cruzan por Tamaulipas, los regresan por Nogales o por Ciudad Juárez o por Tijuana, en fin. Entonces hay también esta parte, y no hay que olvidar que también estamos todavía en un momento de pandemia. De hecho, muchos de estos que han regresado, estábamos viendo los cálculos, al menos en Ciudad Juárez, cerca del 20% de estas personas que han retornado a México, las autoridades estadounidenses del título 42, cerca del 20% venían contagiadas con COVID. Entonces también está siendo un problema de salud pública en nuestra frontera norte. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, como siempre, con mi admiración y cariño crecientes, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Ricardo. Buenos días. Te lo aprecio mucho. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.